Listo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la proyección del hogar a través de las Escrituras. Vamos a volver al texto, al pasaje que leímos esta mañana, Efesios capítulo 5. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta aquí nomás. Es importante destacar que aquí en Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol comienza hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y dice que como consecuencia de esa llenura, uno experimenta una genuina espiritualidad, la cual se expresa en himnos, salmos y cánticos espirituales. Y esa llenura afecta considerablemente la relación conyugal y la relación filial entre padres e hijos. Es decir, que la Biblia le da tal importancia al hogar que exige que para el normal funcionamiento de las relaciones esposo, esposa, padres e hijos esté el concurso del Espíritu Santo llenando nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Ustedes saben que en el antiguo mundo clásico existieron hogares puros y virtuosos de los cuales nos queda la fragante memoria. ¿Quién puede olvidarse, por ejemplo, de esa mujer llamada Pampea, que cuando su esposo murió en el campo de batalla, ella dijo: si hay una mujer que ha amado a su marido más que a sí misma, esa mujer fui yo? O del historiador Plinio, que al escribir sus memorias, él decía que su esposa lo amaba y la base de su afecto no era lo que él podía llegar a ser, sino que él amaba la parte inmortal, que ella amaba la parte inmortal de él. Y estos hogares llegaron a ser proverbiales, no solamente por el amor de los cónyuges, sino por ser una honrosa excepción en el mundo antiguo, porque los poetas romanos pintaron con los colores más negros la completa relajación del vínculo matrimonial. La inmoralidad más descarada que había en la antigua Roma quedó patentemente registrada en las paredes de las ruinas de Pompeya, cuando esta ciudad fue destruida por el justo juicio de Dios. A este mundo de tinieblas estigias llegó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y una de sus primeras creaciones fue restaurar el hogar y la familia. Cuando Cristo vino al mundo, aún su propio pueblo, el pueblo judío, había caído en el más completo relajamiento del vínculo matrimonial. Los rabinos concedían el divorcio por cualquier cosa. Ellos decían, por ejemplo, que si a una mujer se le malograba la preparación de la comida, o si su conducta no le agradaba al esposo, o si había contraído una enfermedad, él podía poner una carta de divorcio en su mano y despedirla. Así, con esa facilidad se resolvían las cuestiones conyugales. Y se llegó a decir que era un privilegio dado al pueblo judío que ellos pudieran desprenderse con tanta facilidad de sus esposas. Cuando Cristo llegó al mundo, vindicó a la mujer. Colocó a la mujer y a la familia en el protagonismo que siempre tuvo a lo largo de la historia bíblica. En estos días en que el divorcio está tan de moda, es prácticamente el mejor negocio de los abogados hoy, tramitar juicio de divorcios. Hoy, cuando se elaboran leyes que facilitan la separación conyugal, es necesario predicar a los oídos de este mundo las palabras de Cristo y de su iglesia. Es necesario que nosotros como iglesia nos levantemos y denunciemos este flagelo que está destruyendo la llave maestra de nuestra grandeza nacional. Porque la base de una sociedad es el hogar y la familia.
Por eso vamos a considerar a continuación la proyección que el hogar tiene a lo largo de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver una proyección teológica. Cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, están conformando de una manera completa la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27, une estrechamente esto cuando dice, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Cuando un hombre está solo, Dios dice que no es bueno, porque la imagen de Dios está incompleta. Cuando Dios supervisó la creación, vio que no era bueno que Adán estuviese solo, porque su imagen estaba incompleta. Entonces procedió a crear ayuda idónea para él. En la plenitud de sus perfecciones, en Dios se combina magistralmente lo que es sabiduría, amor, sensibilidad, intuición. En Dios está magistralmente combinado. Y existen diferencias básicas entre el hombre y la mujer, diferencias psicológicas. Algunos dicen que esto se debe al momento en que fueron creados. Adán fue creado primero y le fue dada la orden de colocar nombre a los animales, posiblemente a los vegetales, y después fue creada Eva, sacada de su costado. Y cuando Eva despierta a la vida, ya todas las cosas tenían nombre. Adán había trabajado por ella. Por eso se dice que la mujer mira a través del hombre, porque así fue en el principio. La mujer tiene desarrollada la intuición, la sensibilidad, más que el hombre. Por eso cuando el hombre y la mujer se unen, están conformando de una manera completa la imagen de Dios. Cuando el pecado entró en el mundo, la imagen de Dios se desdibujó en el hombre. Nosotros no creemos lo que decía Lutero, que la imagen de Dios se perdió por completo. Creemos lo que decía Calvino, que parte de la imagen de Dios quedó en el hombre, aunque muy desdibujada por causa del pecado. Por eso dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque la imagen de Dios se desdibujó. Ustedes saben que hay dos maneras en que una cosa se echa a perder. Una cosa se echa a perder cuando está fuera de lugar. Por ejemplo, si tú colocas 1 litro de leche fuera de la heladera en el verano, en poco tiempo se echa a perder. Pero una cosa puede estar en su propio lugar y se echa a perder igual. Bueno, en el caso del hombre se dio esta doble calamidad. El hombre se perdió el paraíso, pero también se echó a perder interiormente, porque murió física, espiritual y psicológicamente. Por eso dice, el Hijo del Hombre vino a buscar para recuperar el paraíso que perdió. Y también vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el alma del hombre que se había perdido. Así que tenemos que cuando el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, están conformando de una manera completa la imagen de Dios. La segunda razón por la cual el hogar tiene una proyección teológica es porque tipifica de una manera admirable el amor de Cristo por su iglesia. Ustedes saben que en el idioma griego hay 4 palabras para referirse al amor. Está la palabra más superficial, que es storge, que habla de una relación de amistad, describe el amor entre amigos. Está la palabra eros, que habla de la atracción física. Está la palabra filio o fileo, que habla de amor fraternal. Pero cuando Cristo llegó al mundo, no había en el idioma griego una palabra que pudiera englobar la grandiosidad del amor que Él se había propuesto. Entonces se inventó en el idioma griego una palabra para poder describir ese amor. Es la palabra ágape. La palabra ágape describe el amor más grande que pudo haber. Es el amor que todo lo entrega sin esperar recibir nada a cambio. Es el amor que todo lo da. Ese es el amor con que Cristo amó a la iglesia. Y ese es el amor que Cristo quiere ver en la relación conyugal. No un amor menor que este. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿esto cómo se logra? Porque esto en la carne es imposible realizarlo. Por eso la Biblia lo pone como una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Como si dijera, a partir de acá comenzamos a hablar del tema. Si dejamos esto, mejor no seguir hablando. Y en la relación matrimonial, queridos hermanos, tenemos el amor con que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes saben que se han dicho
muchas cosas acerca del matrimonio, algunas ridiculizándolo, otras poniéndolo como algo imposible, pero hay dichos, frases que son realmente ingeniosas. Por ejemplo, alguien ha dicho que el amor físico es erótico, pero el amor matrimonial es química. ¿Qué significa eso? Todos sabemos lo que es hacer una mezcla física. Cualquiera puede mezclar, por ejemplo, agua con vino. Pero cuando hay una reacción química, hay transformación. Cuando dos elementos se unen en una reacción química, cada uno cede parte de sí mismo y se transforma a expensas del otro. Y el matrimonio es química. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Hay transformación. El poeta literato Versailles dice que el amor matrimonial es como subir una montaña cuya cúspide está cerca de una vertiente resbaladiza. Es decir, que así como se consiguió la felicidad, así de rápido se puede perder. Un filósofo chino dice que las mujeres viven en un plano superior al hombre, porque las mujeres siempre entienden al hombre, pero el hombre nunca entiende a las mujeres. No sé si eso será verdad. Durante siglos se predicó el error de que el estado de perfección es el celibato o el pastorado episcopal. Esto no es verdad. Es cierto que el celibato aumenta la disponibilidad de una persona para servir a Dios, pero no hay un estado que requiera mayor perfección que el estado matrimonial. Y cuando el hombre y la mujer se unen en el matrimonio, están tipificando de una manera admirable el amor de Cristo por su iglesia. Por eso el apóstol comienza este tema de la familia diciendo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Antes de comenzar a hablar de principios, de los roles, él dice que todo esto viene como una consecuencia de la llenura. Sin el Espíritu Santo no podemos, nada podemos hacer. Entonces surge la pregunta, ¿está mi vida controlada, gobernada por el Espíritu Santo? ¿O estamos viviendo vidas cristianas anormales, carentes del amor a Cristo? Entonces, si es así, los problemas van a seguir y se van a agigantar y no vamos a encontrar solución para los mismos. Cada uno ante Dios debe examinar su vida y darle el lugar al Señor que Él se merece. Hemos cantado esta mañana acerca del señorío de Cristo, de consagrar, de rendir, de entregar nuestra vida al Señor. Bueno, esto es importantísimo que lo hagamos todos los días, que entreguemos nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable, para estar permanentemente llenos del Espíritu Santo, el cual nos va a dar el poder y la capacidad para vivir, a pesar de diferencias de caracteres, de temperamentos, a vivir en armonía y ser esposos y esposas felices, ejemplos para nuestros hijos, ejemplos para la sociedad en la que vivimos. Pero en segundo lugar, vamos a ver que el hogar tiene una proyección misionera. ¿Saben ustedes que antes que las escrituras se completasen, cuando los primeros rasgos cuneiformes comenzaban a esbozarse en las tablillas de arcilla, en la civilización sumeria, allá en la lejana Mesopotamia, Dios ya se había revelado al hogar? Porque como las escrituras no se conocían, el conocimiento de Dios se transmitía de padres a hijos en el seno del hogar. Después pasó de tribu a tribu de los patriarcas. Después trascendió los límites tribales. Y así el hogar, donde comenzó la revelación del conocimiento de Dios, tiene una importancia tremenda en la Biblia. El primer ejemplo que encontramos es el de Caín y Abel. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, corrieron a esconderse y al ser conscientes de su desnudez, se cubrieron con hojas de higuera. Pero Dios le quitó ese delantal de higueras, de hojas de higuera, y lo cubrió con túnicas de animales, enseñándoles el principio eterno, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces fue necesario el sacrificio de un animal
para cubrir la desnudez de nuestros padres. Esto se lo enseñaron a sus hijos. Por eso cuando llegó la hora de las ofrendas, Abel, consciente de la enseñanza de sus padres, trajo un cordero para ser sacrificado delante de Dios. Pero Caín, desobediente al consejo, a las enseñanzas de su padre, trajo del fruto de la tierra. Y leemos que el fuego de la aprobación cayó sobre el altar de Abel y desaprobó la ofrenda de Caín. Ya había una transmisión de enseñanza en el seno del hogar. El mundo que pereció en el diluvio nos enseña que Dios escogió a una familia para que el conocimiento de Dios se perpetuara a las nuevas generaciones, la familia de Noé. Y a pesar de que las nubes se amontonaban y los truenos comenzaban a sonar y el agua comenzó a descender, una familia buscó refugio en el arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 personas en total. Y cuando el diluvio terminó y el arca descansó sobre el monte de Ararat, una familia iba a tener el privilegio de llevar la revelación del conocimiento de Dios a una humanidad que comenzaba otra vez. Proyección misionera del hogar. ¿Saben ustedes que en la sociedad judía, que era una sociedad machista, donde el hombre tenía prácticamente el manejo de todo, algo que era tan importante como la enseñanza de la Torá, de la ley, se dejó en manos de las mujeres? Porque a pesar de ser los judíos una sociedad machista, ellos comprendían la importancia que tenía la mujer en la transmisión de la enseñanza. Ellos decían, la ley no se aprende con la cabeza, sino con el corazón. Y delegaban esta importante responsable enseñanza a la madre. Esto lo vamos a leer ahora. A ver, alguno de ustedes que busque, por favor, lo más rápido posible, Proverbios capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Capítulo 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Capítulo 31, verso 1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre. Muy bien, hasta ahí nomás. Por eso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, persiste tú en lo que has aprendido de la niñez a través de las enseñanzas de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Se ve como la áurea cadena generacional de la enseñanza venía por el lado de las mujeres, la madre, la abuela. Yo quisiera hacer aquí un llamamiento a todas las madres presentes, para que tomen conciencia de la responsabilidad que le corresponde. La mente del niño es como una arcilla que debe ser formada. Y esa débil arcilla es formada por las enseñanzas que recibe de su madre o por las porquerías que ve por televisión. Por eso dice el sabio, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Las abuelas muchas veces piensan que su tarea ha terminado cuando sus hijos se casaron y formaron su propio hogar. Qué bueno sería si cada abuela pudiera entender que enseñar la palabra de Dios a los hijos de sus hijos es su deber y su responsabilidad. Que cada abuela o futura abuela ore para que en el atardecer de sus días Dios la haga una abuelita Loida en el hogar de sus hijos. Y quién sabe si Dios no va a levantar nuevos Timoteos del seno de nuestros hogares para la bendición del mundo. Querido, Satanás se ha propuesto hoy más que nunca destruir el matrimonio. Separar a los padres de los hijos, para que los hijos no reciban la enseñanza de sus padres. Entonces se las ingenia, para que el padre salga temprano por la mañana y vuelva cansado por la noche al hogar. No tiene tiempo para estar con sus hijos. La madre, cansada de estar bajo las 4 paredes de casa, sienta claustrofobia
y decide ir a buscar un empleo que muchas veces no está en relación directa al perjuicio que origina en dejar a sus hijos en manos de terceros. Entonces los chicos crecen, se desarrollan sin la autoridad paterna. La autoridad quizás es el abuelo, la abuela u otro miembro de la familia. No hay autoridad paterna en el hogar. Ellos van, vienen, disponen, hacen lo que se les da la gana. La Biblia registra hogares destruidos porque los padres descuidaron la enseñanza de sus hijos. El primer libro de Samuel registra 3 hogares destruidos. El hogar de Elí, aquel anciano que legislaba en Silo. Y Elí fue muy blando con sus hijos. Estos se le fueron rápidamente de las manos. Ya todo el mundo hablaba de lo que ellos hacían. Comían de las ollas en el tabernáculo, dormían con las mujeres en el santuario. Entonces cuando un día vinieron a decirle a Elí, Elí, tus hijos han muerto. La tierra se ha liberado de la maldición que era la mancha de tus hijos. Elí cayó para atrás y se desnucó, murió. Porque a pesar de que era un sacerdote, un hombre de Dios, no tuvo la capacidad para instruir a sus hijos. Otro hogar destruido fue Samuel. Samuel era un hombre santo, ¿quién lo puede negar? Pero cuando el pueblo necesitaba un rey, vinieron a decirle, Samuel, tú no puedes serlo, porque tus hijos aman el cohecho, el soborno. Tu hogar no es digno de que seas rey. Otro hogar, arruinado como consecuencia de los hijos. Y el libro de Samuel se cierra con David, con Saúl, que murió a las sombras del monte de Gilboa cuando arreciaba la batalla contra los amalecitas. Y ahí Saúl, que ya había perdido el reino a consecuencia de su mucha desobediencia, también perdió a su hijo Jonatán, que decidió morir con su padre. Y David lloró tanto aquella muerte que dijo, nunca más el rocío de la noche bañen y fertilicen esta región. Otro hogar destruido. Y cuando vamos al segundo libro de Samuel nos encontramos con David. David destruyó un hogar. El hogar de Urías Eteo y Betsabé, primero con un adulterio, después con un crimen para tapar el adulterio, y luego vemos como un efecto boomerang. La maldición que él arrojó sobre otro se vuelve contra él. En el libro se nos habla de su hijo mayor, Amón, que viola a su hermana Tamar. Después su otro hijo, Absalón, en venganza mata a su hermano Amón. Luego Absalón y su otro hijo, Adonías, expulsan a su padre de la ciudad y toman las concubinas del rey delante de todo el pueblo. Y de no haber sido de que Dios le dio a David una promesa incondicional de sostener su hogar a través de los siglos, hubiéramos presenciado una caída sistemática del hogar de David desde sus bases. Porque a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, David destruyó el hogar. Hermanos, estamos hablando de hogares de reyes, de sacerdotes, de hombres de Dios, que descuidaron la retaguardia. Yo conocí a un abogado en Santa Fe que era muy hábil dando conferencias sobre temas relacionados con su profesión. Y este hombre viajaba por distintos lugares del país dando conferencias. Pero un día su mujer no lo dejó viajar más. Entonces cuando hablaban de él, decían, le falla la retaguardia, le falla el hogar. Y si esto es así en el plano secular, ¿qué podemos decir en el plano espiritual? Hay hijos que han arruinado ministerios brillantes de sus padres. Por eso la enseñanza debe comenzar cuando son pequeñitos. Nosotros los padres pensamos que siempre vamos a tener a nuestros hijos con nosotros. Pero el tiempo pasa tan rápidamente, los años pasan con tanta rapidez, que cuanto menos nos demos cuenta se nos fueron. Me decía una vez un pastor, mirá Rubén, si tú no te preocupas por tus hijos, un día lo vas a lamentar. Y el día de tu lamento está mucho más cerca de lo que tú te imaginas. Nosotros los padres pensamos que siempre vamos a tener a nuestros hijos con nosotros, pero el tiempo pasa tan rápidamente
¿Sabés cuándo nos damos cuenta que se nos fueron? El día del casamiento. En el día de la boda nos damos cuenta cuán rápido pasó el tiempo. ¿Cómo se nos fueron tan rápido? Y si se fueron del hogar con un carácter santo, el carácter santo de los padres será visto en los hijos, pero también los pecados de sus padres será visto en sus hijos. Otro hogar destruido fue el de Lot. Lot fue muy blando con sus hijas. Estas se casaron con 2 sodomitas. Y cuando Dios decidió destruir Sodoma, ellas escaparon, pero con tal contaminación que todos sabemos cómo terminó esa historia, sobre el cual la decencia nos pide que extendamos un velo y no digamos una sola palabra más. Los pecados que atentan contra la santidad del hogar, tarde o temprano, van a mostrar sus efectos. El adulterio, el aborto, el incesto, son pecados antiguos y modernos, ancestrales y contemporáneos, que minan a la sociedad y la destruyen. Hay un proverbio que dice: si tú siembras un pensamiento, tendrás un acto. Si siembras un acto cosecharás un carácter. Si siembras un carácter, cosecharás un destino. Lo que tú estás sembrando en tus hijos hoy va a ser el destino que ellos van a cosechar mañana. Y cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos con la familia de Herodes. Ahí vemos a Juan el Bautista predicando en la corte opulenta y sensual del monarca, denunciándolo públicamente por el pecado de adulterio que vivía con la mujer de su hermano. Se lo dijo con palabras que quemaban como el fuego: no te es lícito tenerla. Entonces hubo una boda, una fiesta, una chica danzó delante del rey, y el rey, embriagado por el alcohol, le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a conceder. Entonces la chica, que era una señorita de 18 años, fue a consultar con su madre para ver qué le aconsejaba a su madre, qué le iba a pedir. Y su madre, que era la que estaba viviendo en adulterio con él, pudo haberle dado el mejor de los consejos, pero le dio el peor de los consejos. Pensando en la venganza personal, la luz de la perfidia brilló en sus ojos y le dijo: pídele que le traigan un plato a la cabeza de ese predicador, de Juan el Bautista. ¿Qué le estaba enseñando esa mujer a su hija? ¿Qué consejo le estaba dando? ¿Cómo será que Herodes, a pesar de ser tan perverso, cuando se enteró días atrás que un gran predicador estaba recorriendo Palestina y el mundo se iba detrás de él, dijo: ese es Juan el Bautista que resucitó entre los muertos? Por eso actúan en él esos poderes. Si una conciencia cauterizada como la de Herodes fue sacudida, ¿qué habrá sido la conciencia de esa niña, de Salomé? El consejo de su madre la precipitó al abismo. Hay un refrán español que dice: mala la madre, mala la hija. Malo es el techo que la cobija. Un hogar no puede ser feliz si sus componentes no viven en el temor de Dios. Proyección misionera del hogar. A través de él, del hogar, la revelación del conocimiento de Dios corre por las Escrituras como el hilo carmesí que descendió del Calvario. Y cuando Dios resolvió bendecir a la humanidad, lo hizo a través de un hogar. El hogar de Abraham, de quien Dios dijo: de tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios bendijo a Abraham, y Dios nos bendijo a nosotros a través de un hogar. Miren ustedes si no tiene proyección misionera el hogar. Pero en tercer lugar, tenemos que pensar también en una proyección redentora, porque Dios, en su infinita misericordia, permitió que el Redentor de la raza humana naciera en un hogar.
Él pudo haber venido como un rey, estableciendo un imperio que jamás claudicaría ni con el paso del tiempo. Sin embargo, Él permitió que Él tuviera un hogar, que su concepción fuera de 9 meses como cualquier otro niño, que tuviese una madre, un padre terrenal, que se sometiera a las órdenes de sus padres, que trabajara en un taller de carpintería. Nuestro Señor tuvo un hogar. Y cuando en la hora cumbre de la redención, Él estaba colgado en la cruz, a pesar de que la escena era terrible para las mujeres, allí cerca de la cruz estaban las 3 mujeres, María Magdalena, María su madre y María, esposa de Cleofas. Las 3 mujeres junto a la cruz. Y una de las últimas oraciones del Señor de la cruz fueron dirigidas a su madre, mirándola junto al discípulo a quien amaba. Le dijo: Juan, he ahí tu madre, y a ella, he ahí tu hijo. El Señor sabía que ella moría. No tenía nada para dejarle a su madre, ni casas, ni pertenencia personal, porque los soldados habían apoderado de su vestido, no tenía nada que darle. Entonces, Él proveyó protección para su madre, encomendándola al cuidado del discípulo a quien Él amaba, como si dijera: Juan, he ahí tu madre, cuídala, y cuando envejeciere, no la menosprecies. Así que hasta en los últimos momentos de su vida, el Señor pensó en el hogar. Proyección redentora del hogar. Cuando uno va a las páginas del Nuevo Testamento, ve que el lugar donde las iglesias se reunían, el lugar donde el Evangelio se extendía por todas partes, era en un hogar. María, la madre de Juan Marcos, tenía su casa ahí donde la iglesia de Jerusalén se reunía, la iglesia madre de Jerusalén. En Filipos, la iglesia se reunía en la casa de Lidia, que fue la primera mujer que llevó el Evangelio a Occidente. En Colosas, en la casa de Filemón. ¿Cómo habrá sido el hogar donde se reunía la iglesia de Antioquía? A partir de allí se lanzaron los primeros viajes misioneros. ¿Cómo habrá sido ese hogar? Fue en un hogar, en un aposento alto, que el Espíritu Santo cayó sobre la multitud de los judíos. Fue en un hogar, en la casa de Cornelio, que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Y ahí la barrera de separación de razas, de judíos y gentiles, se demolió. Y el Evangelio fue no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Todo esto en un hogar. Miren si no tiene protección redentora en el hogar. Queridos, Dios quiere que nuestros hogares estén abiertos a las necesidades de las personas. Feliz el esposo y la esposa que abran sus hogares para que Cristo sea anunciado. ¿Has pensado alguna vez en que tu hogar puede ser utilizado como un lugar de reuniones, un lugar de extensión de la obra misionera de la iglesia? Si no lo has pensado, ¿por qué no comienzas a pensarlo y a orar con tu esposa? A ver si de allí el Evangelio se puede proyectar a otro barrio, a otros lugares. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Que así sea en cada uno de nuestros hogares. Que esa sea la decisión que tomemos. Que los demás hagan lo que quieran. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y finalmente, mis hermanos, tenemos que hablar de protección profética del hogar. Porque cuando nuestro Señor quiso explicarle a sus discípulos cómo sería el cielo, dijo que sería como un hogar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo creo que Él nos ha dado la idea de lo que es tener un hogar terrenal, para que tengamos una noción de lo que nos espera cuando entremos en nuestro magnífico y eterno hogar en el cielo, la casa del Padre. En la casa del Señor moraré por largos días. Yo pienso en una familia numerosa, separada por razones de casamiento, de trabajo, durante meses,
y que se vuelven a reunir para pasar 2 o 3 días en la casa de los abuelos, situados en medio de hectáreas parquizadas. Qué gozo tendrá la familia al reunirse, al compartir esa mesa, hablar de sus vivencias, de sus proyectos. Qué gozo de volverse a reunir después de tanto tiempo. Yo conozco una familia en Dianfunes, en la provincia de Córdoba, la familia Tosini, que no sé cuántos años cumplieron los abuelos y se volvieron a reunir. Algunos vinieron de Estados Unidos, otros de España, desperdigados por distintos lugares del mundo. Y me comentaron que pasaron 2 días en la casa de los abuelos, que fue algo fastuoso. Lágrimas durante los 2 días de emoción, al estar todos juntos, al conocerse, porque obviamente habían nacido chicos que no se conocían. Bueno, todo eso en 2 días. Una familia. ¿Ustedes se imaginan lo que va a ser? Cuando toda la familia de Dios, sin limitaciones de tiempo, de espacio, nos encontremos en la casa del Padre. Por eso cuando hablamos del hogar es como una saeta que nos atraviesa. Hasta las personas más duras se quebrantan cuando oyen hablar del hogar. He leído que en las trincheras de la guerra de Crimea, la noche víspera de una batalla decisiva, la orquesta tocó para infundir ánimo a los soldados la canción Hogar, dulce hogar. Cuentan los historiadores que hasta los soldados más duros rompieron a llorar, porque el recuerdo del hogar quebrantó sus corazones. Hay un poema que dice: hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Es que el hogar no lo constituye el edificio de 4 paredes, sino el número de seres que hay allí. Es el hogar de los abuelos, de los padres, donde están guardados los más caros y tiernos afectos. Y Dios nos ha dado la idea de lo que es tener un hogar, para que tengamos una nostalgia de lo que nos espera. Pienso que cuando un botánico recibe una flor exótica, le preparan la tierra de cultivo para que la planta pueda crecer y desarrollarse en su ambiente natural. Cuando en un zoológico reciben un animal muy caro, le preparan el hábitat adecuado para que pueda desarrollarse normalmente. Cuando una madre recibe noticia de que su hijo del otro lado del mar va a venir a pasar un tiempo con ella, le prepara la habitación con sus pósters favoritos para que se sienta cómodo en familia. Bueno, así Dios nos está preparando nuestro magnífico y eterno hogar en el cielo, la casa del Padre. Porque por encima, mis hermanos, del gozo que tendremos al reencontrarnos con aquellos que nos precedieron en el camino, seres queridos, amados hermanos de la congregación, que se fueron antes de nosotros, jamás se podrá igualar al gozo que tendremos cuando contemplemos el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir. Hay una antigua canción, recuerdo ahora en este momento, que cantamos en Escuela Dominical en Santa Fe, no sé si alguno de ustedes la conoce, tiene varios años la canción, dice, a ver si me acuerdo, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, ¿verdad? Oír no puedo su llamar, pues yo voy a mi celeste hogar. Y otro antiguo coro dice, me marcho al hogar, ¿no? Me marcho al hogar. Ahí está nuestro hogar, no está en esta tierra. Este es solamente un lugar de paso. Creo que fue Sor María Teresa de Jesús que dijo que la vida del cristiano es como una mala noche en una mala posada. Es como pasar una noche de verano en una posada sucia, con insectos en la cama. Pero el viajero sabe que es por una sola noche, que cuando llegue la mañana todo eso se termina. Así nosotros esperamos la venida del Señor, la cual terminará con todos los problemas y tribulaciones que hayamos o tengamos que tener todavía en el futuro en esta tierra. Hermanos, velemos por nuestro hogar. Estemos atentos a las acechanzas del enemigo.
Recuperemos el protagonismo teológico, misionero, que nuestro hogar esté abierto para el conocimiento de Dios de otras personas. El protagonismo redentor, que cuando una persona se convierta, toque a otras, que se cumpla lo que dice la Biblia, serás salvo tú y tu casa. Y la proyección profética. Tengámoslo siempre como la esperanza que late en nuestros corazones hasta que las sombras huyan y el día perfecto llegue.